vamos a hablar brevemente sobre medidas de dependencia. Lo que buscamos aquí es cuantificar qué tan dependientes, qué tan muy o poco dependientes resultan ser, por ejemplo, dos variables aleatorias. Ya hemos comentado que el teorema de Sklar establece una relación funcional entre la función de distribución conjunta y sus funciones de distribución marginales, ¿no? Y esa relación funcional pues, es lo que se conoce como función cópula asociada a un vector aleatorio XY. Y esto se hace en términos de la función de distribución conjunta, que está garantizado que siempre existe. Recordemos que la función de densidad de probabilidades conjunta a veces existe, a veces no. La función de masa de probabilidades conjunta a veces existe, a veces no. Pero esta, la función de distribución conjunta, siempre existe. Entonces, ahora que queremos medir dependencia o el grado de dependencia, cuantificarlo de alguna manera, pues si ya entendimos que toda la información acerca de la dependencia entre las variables aleatorias X y está en su cópula asociada, pues entonces cualquier forma o propuesta que se tenga para medir dependencia se tiene que basar exclusivamente en la función cópula. ¿Y por qué digo exclusivamente? Porque las funciones de distribución marginales solo tienen información acerca del comportamiento individual de las variables, pero no tienen información acerca de cómo interactúan con otras variables. Esa información está en la función cópula asociada. Entonces, sea como sea que se plantee medir o cuantificar dependencia, pues esta medida tiene que estar basada justamente en la función cópula asociada. Y la denotaremos mu de xy. También cuando vimos brevemente el concepto de función cópula y el teorema Sklar, ¿no? Vimos que dos variables aleatorias continuas X y Y son independientes si y solo si su cópula asociada es de esta forma, de la forma U por B. ¿Por qué? Porque en ese caso la función de distribución conjunta es un producto de funciones de distribución marginal. Entonces, como esta cópula es importante porque caracteriza la independencia, pues vamos a usar una notación especial. Entonces le vamos a llamar la cópula producto y la vamos a denotar con pi mayúscula. Entonces, la idea general para medir dependencia es, pues, medir de algún modo qué tan lejos o qué tan cerca está la cópula asociada a un par de variables aleatorias XY de la cópula que representa la independencia, ¿no? Entonces, esa es la forma general, ¿no? Plantear que la manera de cuantificar o medir el grado de dependencia pues sea alguna cantidad proporcional a esta distancia, ¿no? Entre más cerca esté esta cópula de la cópula producto, pues está más cerca de la independencia, y en caso de que esté más lejos, pues está más lejos de la independencia, entonces hablamos de un mayor grado de dependencia, ¿no? Y de hecho, pues queremos reservar entonces el valor cero al caso de independencia. Es decir, si la cópula subyacente es exactamente igual a la cópula producto, pues la distancia entre esta cópula y la producto es cero, y entonces en ese caso tenemos independencia. Entonces, sea como sea que se plantee definir una medida de dependencia, pues pedimos que se reserve el valor cero o que reporte el valor cero si y solo si las variables aleatorias involucradas son independientes. Ahora supongamos que queremos una escala de medición para el grado de dependencia que se mueve entre 0 y 1, ¿no? Es decir, el 0 lo estamos reservando para el caso de independencia y pues digo, esto es convencional, ¿no? Podría ser algún otro número, pero bueno, por comodidad escojamos al 1 como el valor máximo de dependencia. ¿Cuándo asignaríamos un valor máximo de dependencia entre dos variables aleatorias? Pues cuando cualquiera de ellas sea una función perfectamente determinable de la otra, ¿no? Es decir, que dado el valor de x, yo pueda obtener el valor de y, ¿no? Y que también, dado el valor de y, por ejemplo, pueda yo obtener el valor de x, ¿no? Es decir, que existe una relación funcional entre las variables, ¿no? Y que tendría que ser por medio de una función inyectiva para que sea inversible, y entonces dada una variable vas a obtener la otra, ¿no? Este sería el máximo grado de dependencia, que con saber el valor de una variable puedas determinar perfectamente de la otra. Entonces, sea como sea que se proponga medir dependencia, pues pediríamos que el máximo valor de dependencia se asigne en este caso.
También se puede adaptar un resultado que demostraron Frechet y Heffding, ¿no? Que se conoce como las cotas de Frechet y Heffding, y que ellos demostraron para el caso de funciones de distribución conjunta. Bueno, pues vía el teorema escalar, pues esas cotas se ven de esta manera, es decir, cualquier cópula asociada a un vector aleatorio XY está acotada superiormente por esta función que resulta ser también una función cópula y está acotada inferiormente por esta función que también resulta ser una función cópula. Bien, entonces da la importancia de estas cotas, pues a la cota superior de Frechet-Heffding para cópulas la vamos a denotar con M mayúscula y a la cota inferior de Frechet-Heffding para cópulas la vamos a denotar con la letra W minúscula, ¿no? Entonces, esto nos llevaría a lo siguiente, ¿no? Al siguiente teorema, que es fácil de demostrar, ¿no? Si y, una abreviatoria y es función de una abreviatoria x, ¿no? Vía una función g, pues entonces la cópula asociada a ese par de variables aleatorias x y va a ser la cota superior de Frechet-Heffding si g es una función creciente y va a ser la cota inferior de Frechet-Heffding si g es decreciente. Entonces, esto me daría, digamos, los grados máximos de dependencia que se podría alcanzar entre dos variables aleatorias. Así entonces, pues la idea es proponer una medida de dependencia, ¿no? Que esté basada en la distancia que hay entre la cópula asociada al vector aleatorio XY, porque la contiene toda la información acerca de la dependencia, ¿no? Y ver qué tan lejos o qué tan cerca está de la cópula que representa la independencia. Y encontrar una constante adecuada acá, de tal modo que el valor de la dependencia se mueva en el intervalo 0,1, nada más por convención, por comodidad, ¿no? Entonces, una forma, no es la única, ¿no? Pero una forma, digamos, natural, pues es de medir esta distancia, sería pues calculando la integral doble sobre el cuadrado unitario. ¿Por qué sobre el cuadrado unitario? Porque recordemos pues que el dominio de toda cópula es justamente el cuadrado unitario. Entonces, la forma de medir esta distancia puede ser así, ¿no? Esta integral doble sobre el cuadrado unitario, ¿no? Del valor absoluto de la diferencia entre la cópula asociada al vector aleatorio XY y la cópula asociada a la independencia, ¿no? Digamos, y esta constante pues la tendríamos que determinar. Como ya vimos que las cotas de Frechet-Heffding son cuando en el caso superior la cópula M y en el caso inferior la cópula W, pues si ustedes lo pueden hacer como ejercicio, calculan esa integral doble sustituyendo aquí esta cópula CDXY por la cota superior y luego sustituyendo esta cópula CDXY por la cota inferior, en ambos casos obtendrán que esa distancia es de un duodécimo. Entonces, esto sería, digamos, la distancia máxima que se puede tener en una cópula respecto a la cópula producto. Entonces, pues la constante que requeriríamos para que esta medida de dependencia se mueva en intervalo 0,1, pues sería igual a 12, ¿no? Para que ya ese 12 multiplicado por esta distancia máxima, pues me dé el valor 1. Y esto es justamente la medida de dependencia que propusieron Schweizer y Wolf en 1981, y es justamente esta fórmula que tenemos en pantalla, ¿no? Proponen como medida de dependencia para dos variables aleatorias continuas XY, 12 veces esta integral doble del valor absoluto de la diferencia entre la cópula asociada al vector aleatorio XY y la cópula que representa la independencia. Y bueno, pues de entrada cumple estas dos propiedades deseables, que valga 0 si y solo si hay independencia y que valga 1 cuando tengamos la máxima dependencia posible. Otro teorema importante en relación a cópulas y que no es muy difícil de demostrar es el siguiente, ¿no? Si tenemos G y H dos funciones crecientes, pues resulta que la cópula asociada al vector aleatorio G de X, H de Y es exactamente la misma que la cópula de XY, es decir, no cambia la dependencia si hacemos una transformación creciente de las variables aleatorias. ¿Y por qué no cambia? Pues porque simplemente lo podemos ver como un cambio de escala, ¿no? A lo mejor lo cambiamos de metros a pulgadas, o cambiamos de pesos a dólares, o cambiamos de una escala lineal a una escala logarítmica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues solo es un cambio de escala
escala, pero pues la estructura de dependencia no se altera. Entonces, como corolario de este teorema, tendríamos lo siguiente, ¿no? Pues si la estructura de dependencia de dos variables aleatorias x, y no se altera bajo transformaciones crecientes de las mismas, pues entonces la medida de dependencia que se le asigne a g de x y a h de y debe ser exactamente la misma que la que se asocie a x y y. ¿Por qué? Pues porque la estructura de dependencia es la misma. Entonces, en resumen, ¿qué pedimos que tenga una medida de dependencia? Pues pedimos lo siguiente. Primero, pues que reserve el valor cero o que reporte el valor cero si y solo si las variables aleatorias son independientes, ¿no? Que reporte el valor máximo, en este caso el valor 1, si y solo si una función es función inyectiva de la otra, ya sea creciente o decreciente. Y que esa medida de dependencia bajo transformaciones crecientes de las variables, pues sea la misma que de las variables originales, porque solo implica un cambio de escala, ¿no? Y algo muy importante a notar es que en el cálculo de una medida de dependencia, pues las marginales no tienen nada que ver o aportar, es decir, toda la información de la dependencia entre las variables está en la cópula asociada, las marginales solo explican el comportamiento individual y por lo tanto una medida de dependencia no debe de basarse en características de las marginales o el comportamiento de las mismas. El coeficiente de correlación lineal o de Pearson, ¿no? Que aquí lo notaremos como ρ de XY, pues ha sido usado con mucha frecuencia para medir dependencia de variables aleatorias, es muy popular. Sin embargo, no es una medida de dependencia. El coeficiente de correlación lineal viola todas las propiedades anteriores que acabamos de comentar, es decir, el que reporte el valor cero no implica que las variables aleatorias sean independientes, ¿no? Esta es la fórmula del coeficiente de correlación lineal de Pearson, y pues de inmediato podemos notar que sí depende de las marginales, porque tanto la esperanza de x como la esperanza de y las varianzas pues son características de las marginales, y por el teorema Sklar ya dijimos que las marginales no tendrían por qué estar involucradas en el cálculo de una medida de dependencia. De hecho, es posible cambiar las marginales sin cambiar la estructura de dependencia, ¿no? Y pues entonces no debería de cambiar la medida de dependencia, y sin embargo el coeficiente de correlación sí va a verse afectado si hay algún cambio en las marginales. Y otra desventaja de este coeficiente de correlación es que no siempre existe. ¿Por qué? Pues porque hay modelos en los que la esperanza no existe o la varianza no existe, entonces ni siquiera es una medida que se pueda usar siempre en contraste con las medidas de dependencia basadas en cópulas, que esas siempre existen y se pueden calcular de alguna forma. Y otra desventaja que tenemos con el coeficiente de correlación lineal es que si G y H son transformaciones crecientes no lineales, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común hacer, cambiar de la escala original a escala logarítmica, ¿no? Pues sería una transformación creciente no lineal, pues resulta que la correlación de G de X, H de Y típicamente no va a ser igual a la correlación de X y Y, a pesar de que la estructura de dependencia es la misma.